Muy buenas a todos. En el video de hoy continuaremos con una de las sugerencias más solicitadas. ¿Qué hubiera pasado si el fascismo tenía éxito en el Perú? Comencemos con una pequeña recapitulación de lo que se estaba viviendo al finalizar el último video. 20 de enero de 1933. Aprovechando los enfrentamientos entre Perú y Colombia, el ejército ecuatoriano había comenzado a adentrarse en territorio peruano. Fueron las legiones de camisas negras las encargadas de ofrecer la primera resistencia en contra de la incursión ecuatoriana, pues el ejército peruano estaba concentrado en la frontera con Colombia. Sin embargo, al no contar con artillería ni carros de combate, sus acciones se limitaron a la guerra de guerrillas y pequeñas escaramuzas. Cuando llegó la noticia a Lima de este nuevo ataque por parte de Ecuador, el presidente Sánchez Cerro ordenó inmediatamente a la flota que aún permanecía en el Océano Pacífico a hostigar y destruir a la Armada ecuatoriana. Objetivo que se logró rápidamente, pues era prácticamente inexistente. Mientras tanto, la mayor parte de la Armada peruana, en la cual se incluían varios submarinos, ya habían logrado cruzar el Canal de Panamá con dirección a mar colombiano. Con algunos sobornos, la Marina peruana había logrado que los agentes panameños no le den esta información a Colombia. El 18 de septiembre, la Marina peruana arremete repentinamente en las costas de la ciudad de Cartagena, donde se encontraba la mayor parte de la Armada colombiana. Al nunca haberse esperado un ataque por mar por parte de la Marina peruana, fue relativamente sencillo para la flota bombardear la ciudad e iniciar un bloqueo marítimo. Este panorama era totalmente desalentador para el presidente colombiano, pues la guerra en el oriente estaba estancada y solo perdía más soldados con cada día que pasaba. Y para empeorar la situación, ahora su país estaría aislado del comercio marítimo con el mundo. Mientras el presidente Sánchez Cerro ordenaba el envío de las tropas necesarias para mantener a raya a los ecuatorianos, también mandaba un diplomático a Colombia, y con esto se iniciaba un alto al fuego mientras duraban las negociaciones. Esto solo duraría un par de días, pues el objetivo era claro: terminar con la guerra. Los términos eran sencillos y beneficiosos para ambos países, en detrimento de Ecuador. Lo primero era que Perú conservaría la zona del trapecio amazónico. Segundo, Colombia firmaría la paz con Perú y le declararía la guerra a Ecuador por haber atacado injustificadamente el territorio peruano. Como recompensa, ambos países se repartirían Ecuador, haciendo que este país deje de existir. Una vez firmados los tratados, el ejército colombiano se posicionó en la frontera que tenía con Ecuador. La ciudad de Leticia recibió con júbilo esta noticia. Habían logrado su más ansiado sueño: regresar al territorio peruano. Las calles se llenaron de fiestas, música y baile. Se dejó un pequeño destacamento en la zona y todo el grueso del ejército fue enviado en dirección a Ecuador. El presidente Sánchez Cerro, junto con su Estado Mayor, decidió hacer un ataque por 4 frentes, 3 de los cuales serían por tierra y 1 por mar. Los camisas negras se concentrarían en repeler al enemigo que se acercaba a Iquitos, mientras la Fuerza Aérea le cortaba la línea de suministros a través de bombardeos masivos. Más al norte, un fuerte contingente de soldados entraría en territorio ecuatoriano por la zona de Orellana. Desde Tumbes partiría el grueso de las Fuerzas Armadas peruanas, con el objetivo de hacer una guerra relámpago y barrer con las fuerzas ecuatorianas hasta llegar a Guayaquil. Por último, la flota peruana, que regresaba victoriosa desde Colombia, comenzaría un bloqueo marítimo de la ciudad de Guayaquil en espera de las fuerzas terrestres. En 2 meses, Perú había logrado ocupar ciudad tras ciudad sin mayores problemas, pues el ejército ecuatoriano no estaba realmente preparado para la guerra, y su única esperanza de lograr algo era si Colombia mantenía abierto el frente oriental. Estando ya a kilómetros de la ciudad de Quito, la población comienza a manifestarse en las calles, pues esta era una guerra que ellos no habían pedido, por territorios que realmente no consideraban suyos, y el presidente los había arrastrado a un desastre que nunca antes había conocido en su historia. Viendo la situación y sabiendo que solo era cuestión de días para comenzar el sitio de Quito, el presidente ecuatoriano decía enviar un diplomático con el objetivo de que se firmara la paz, y Ecuador reconocería definitivamente el status quo de la frontera, pero Sánchez Cerro no estaba dispuesto a negociar. Devolvió el diplomático con una única alternativa: Ecuador debía ceder todos los territorios ocupados, incluido Quito. Sin mayores opciones y para evitar una carnicería, el presidente de Ecuador aceptó los términos. En toda la zona ocupada se desplegarían fuertes contingentes de guardias civiles para mantener el orden. A su vez,
Muchos ex ciudadanos ecuatorianos serían trasladados a zonas de la sierra y la selva para colonizarla, y sus antiguos hogares serían cedidos a soldados veteranos y algunos funcionarios peruanos. Durante los siguientes meses, comenzarían fuertes campañas de propaganda a favor de Sánchez Cerro, así como se iniciarían grandes obras y remodelaciones de ciudades. Dentro de estas obras arquitectónicas, la más importante sería el inicio de un ambicioso proyecto para trasladar la capital a la ciudad de Huaraz, la cual sería totalmente reformada con la finalidad de que se asemeje a las grandes capitales del mundo. Principalmente hacía esto por cuestiones estratégicas y políticas, pues gran parte de la oligarquía peruana estaba concentrada en la ciudad de Lima, y estos no eran especialmente partidarios suyos, y consideraba que su vida podría llegar a peligrar si se mantenía en esta ciudad. Lo segundo era que, como los antecedentes de la Guerra del Pacífico lo habían demostrado, siendo una ciudad costera, podría ser fácilmente bombardeada por una flota enemiga. De esta manera, trasladando la capital al interior del país, sería mucho más defendible ante una eventual guerra. Perú experimentaba una época de auge nunca antes visto en un país latinoamericano. Los pozos petroleros de Ecuador impulsaron el proceso industrializador del Perú, que con las arcas llenas había iniciado un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Entre las principales adquisiciones estaban 2 portaaviones del Imperio del Japón, que posicionaban a Perú como una potencia marítima indiscutible en Sudamérica. Llegado el 9 de abril de 1933, se promulga una nueva constitución con la intención de modernizar el país. Entre las principales reformas estaba la reelección presidencial indefinida y la prohibición de los partidos políticos, a excepción del renombrado Partido Patriótico Peruano, con Sánchez Cerro a la cabeza. No hubo ninguna protesta, pues la población estaba cegada por los resultados obtenidos en la guerra y el boom económico que estaba experimentando el país. Para finales de 1933, Bolivia llevaba un año de guerra con Paraguay por el territorio del Chaco. Con la derrota boliviana sufrida en Alihuatá y Campo Vía, su ejército se encontraba prácticamente destruido. Ante esta desesperada situación, el presidente Daniel Salamanca pidió a Sánchez Cerro su intervención a favor de Bolivia. Así, el ejército peruano ingresó a Bolivia con dirección a La Paz, con la intención de realizar un desfile en la capital antes de dirigirse al frente de batalla. Daniel Salamanca no se esperaba lo que estaba a punto de acontecer. En horas de la madrugada, el Palacio Presidencial es rodeado por el ejército peruano. El presidente de Bolivia es despertado y llevado a una sala donde debe firmar su dimisión al cargo y nombrar a Luis Miguel Sánchez Cerro como protector de la República de Bolivia y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Una vez hecho esto, Daniel Salamanca es deportado a Perú. Al día siguiente, la población y el alto mando boliviano aceptan a regañadientes a Sánchez Cerro, pues es la única manera en la que pueden darle un giro a la contienda contra Paraguay. De esta manera, la contraofensiva aliada se inicia con el envío masivo de aviones al frente, mientras en tierra se aplica una táctica similar a la utilizada años antes contra Ecuador. Las fuerzas paraguayas poco pueden hacer contra los blindados peruanos, y en tan solo un mes ya han sido expulsados del territorio del Chaco, pasando a la defensiva para evitar que las tropas peruano-bolivianas entren en territorio de Paraguay. El presidente paraguayo pide un alto al fuego y manda un representante a La Paz para negociar la rendición. Mientras los diplomáticos negociaban, Taita Sánchez, como es conocido en Perú, declaraba la realización de un plebiscito en Bolivia para que su territorio pase a formar parte de Perú. Una pequeña parte de la población boliviana recibió esto con júbilo, pues veían esta medida como una manera de traer progreso al país, mientras gran parte de la población se negaba a perder su independencia. Sin embargo, estos últimos poco pudieron hacer, pues los locales de votación eran fuertemente custodiados por la Guardia Civil peruana, mientras miembros del Partido Patriótico Peruano observaban con fusil en mano cómo se marcaba cada voto. El resultado no fue sorpresivo. Con un 87% a favor, Bolivia dejó de existir y se integró al Perú, al cual Paraguay le entregaba el Chaco, un territorio rico en combustibles fósiles. El 29 de julio de 1934,
en Huaraz, la nueva capital de la renacida República Peruana, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro realizaría un enorme desfile triunfal para celebrar las nuevas anexiones territoriales y honrar a las victoriosas Fuerzas Armadas. Taita Sánchez sería vitoreado y aclamado por las multitudes, que veían al caudillo como un padre, que compartía ahora con ellos el triunfo de su trabajo. Mientras tanto, en el sur, el Partido Nacional Socialista de Chile lograba hacerse con el poder, gracias al miedo generalizado de que Perú ataque al país para recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Comenzaba así en Sudamérica una carrera armamentística estrepitosa, a la vez que movimientos fascistas y ultranacionalistas en países como Brasil, México y Argentina comenzaban a ganar cada vez más seguidores que querían repetir el exitoso modelo peruano. Pero esa es una historia para otro día. Gracias por el apoyo. No olviden dar like, comentar y compartir. Que tengan un buen día.